Buenos días, amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí nuevamente, por regalarnos, ¿verdad?, este primer domingo del mes de septiembre, ya, ¿verdad? Estamos iniciando septiembre y la verdad pues que el año ha pasado muy rápido, ¿verdad? Pasó corriendo este año y pues hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Precisamente en este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia, ¿verdad? Estamos iniciando este mes, recordando este mes de la Biblia, ¿verdad? Lo celebramos porque en septiembre 28 de 1569 se tradujo, ¿verdad?, la Biblia al castellano, en la lengua nuestra, ¿verdad?, que podemos leerla en nuestro idioma. Y fue en 1569, ¿verdad?, que se pudo completar la impresión de las primeras Biblias, ¿verdad? Las primeras Biblias se publicaron allá en Basilea, en Suiza, un 28 de septiembre de 1569. Y esta fue la primera Biblia completa en español, ¿verdad?, que se logró obtener luego de la invención de la imprenta por Juan Gutenberg, ¿verdad? Entonces, está cumpliendo 456 años de la traducción al castellano de la Biblia, ¿verdad? La Biblia completa. Y el impresor de la Biblia de Casiodoro de Reina, ¿verdad?, que fue quien la tradujo, es toda una historia, ¿verdad?, grande de todo lo que estos hombres del Señor tuvieron que huir de España, ¿verdad? Casiodoro de Reina, que era un monje, con estos movimientos de la Reforma, van a la Biblia, ¿verdad?, y encuentran lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Y entonces tienen que huir de España por la Inquisición. Y entonces, pues, el impresor de la Biblia en castellano se llamaba Tomás Guarín, ahí en Basilea, ¿verdad? Y fue quien imprimió los primeros 2600 ejemplares, ¿verdad?, de esta Biblia en su taller de impresión. Se editaron o se imprimieron las primeras 2600 Biblias, ¿verdad? Y ahí pues esto es algo muy importante para nosotros porque la palabra del Señor se difundía ya en nuestra lengua, ¿verdad? Había en Basilea también otro impresor de apellido Apiario, ¿verdad?, quien era el que poseía un logotipo de un oso, ¿verdad? Y le llamó la atención a Casiodoro de Reina y se lo pidió prestado para poder imprimir estas primeras Biblias, ¿verdad? Por eso es que también se le conoce como la Biblia del oso. Si está la imagen ahí, ¿verdad?, a la izquierda tenemos esa portada de la Biblia del oso, ¿verdad? Y que fue entonces concedido por Samuel Apiario, se llamaba este impresor, que también imprimía pequeños libros y le dio el permiso. Y en esta portada pues vemos a este logotipo de este oso, ¿verdad? Ahí. Y además que se puso el texto de la palabra del Señor de Isaías 48, que dice: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y esto es un poco de historia, ¿verdad?, de lo que estamos, por qué en septiembre se celebra pues el mes de la Biblia. Tenemos un día específico, ¿verdad?, que vamos a celebrar el día de la Biblia, y creo que es el 28, si no me equivoco, y pues ahí al hermano que le toque la prédica va a hablar, me imagino, un poco más de esta historia, ¿verdad? Pues que había que mencionarla un poco, ¿verdad? Que esta Biblia que fue impresa en 1569 fue por muchos años la única Biblia protestante completa en español, ¿verdad? Y entonces pues así vemos cómo esta historia, ¿verdad?, es la persecución que hubo para la Biblia con la Inquisición, ¿verdad? Fue tenaz, fue dura, costó sangre, ¿verdad?, tener la Biblia completa. Estos hombres tuvieron que huir de un lado a otro, pero el Señor permitió pues que la palabra fuera traducida a nuestro idioma, y hoy en día pues nosotros, gracias al Señor, gozamos y tenemos la Biblia en nuestro idioma, ahora con muchas otras versiones, ¿verdad? Hay tantas versiones ahora en nuestros celulares, ahora en cuántas aplicaciones, ¿verdad?, está la Biblia. La Biblia sigue siendo el libro mayor vendido en el mundo, pero decían algunos expertos, el que menos estamos leyendo ahora, ¿verdad? Está guardada, está un poco en nuestros lugares que nosotros ponemos libros, pero la Biblia
estamos leyéndola muy poco, ¿verdad? Y cosa que en Latinoamérica es donde más ha crecido el cristianismo bíblico, ¿verdad? Donde más cristianos están aceptando al Señor, ¿verdad? Y de donde hay potencias como Brasil que está enviando, los misioneros ahora están saliendo de Brasil hacia Europa, están saliendo de Corea hacia Europa, ¿verdad? Antes venían de Europa y de Norteamérica, ahora los misioneros están saliendo de Latinoamérica y de Corea, sorprendentemente, Corea del Sur, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor se sigue difundiendo, sigue adelante, ¿verdad? Predicándose, y pues, a pesar, como decía el hermano, ahora hay más Biblia, hay más aplicaciones, pero está creciendo los índices de delincuencia y cuantos otros males. Tristemente, pues la Biblia está siendo poco leída, y es lo que anima, pues, ¿verdad?, a que sigamos nosotros como Iglesia del Señor, que volvamos a ser ese pueblo de la Biblia, ¿verdad?, el pueblo del libro, como se le llamaba antes, ¿verdad?, que volvamos a la Escritura, que volvamos a leerla, que siempre estemos meditando en esa palabra, como decía ya, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, al levantarte y al acostarte, vas a hablar de ella a tus hijos, ¿verdad? Entonces, ese es el consejo de la palabra del Señor, de que siempre tratemos de leerla, ¿verdad? Si no la tengamos guardada, sino que podamos tener ese tiempo especial de leer la palabra del Señor. Y aquí, pues, con esta breve introducción de un poco de la historia, ¿verdad?, de lo que fue esta traducción de la Biblia al castellano, ¿verdad? Casiodoro de Reina, el primero, ¿verdad?, que logra, a través de este trabajo de traducción, logra imprimir estos 2.600 ejemplares allá en Suiza, ¿verdad? Y pues ya entrando a lo que es el texto que nosotros leemos, ¿verdad?, en esta mañana, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 14 al 17, ¿verdad? Le dice Pablo a su hijo en la fe Timoteo, esta carta que escribe Pablo prisionero en Roma, la última carta que escribió, el último escrito de Pablo, estando preso en Roma, escribe esta carta a su hijo en la fe Timoteo, que en este momento es un pastor. Esta es una carta pastoral que Pablo le envía a Timoteo, ¿verdad?, dándole consejos de cómo ser un siervo fiel del Señor, ¿verdad? Y vamos a leer acá en el texto, y le dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Redarguir es exhortar, ¿verdad? Es exhortar. Y vemos esta palabra hermosa entonces que Timoteo recibe de su padre en la fe, Pablo, preso en Roma, ¿verdad? El último escrito, una carta de despedida, una carta en donde Pablo pues también es un ruego a Timoteo a mantenerse fiel en la palabra del Señor, a mantenerse fiel en esta escritura, ¿verdad?, en esta palabra, en la Biblia que él conocía. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, ¿verdad?, que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Había aprendido de su abuelita, ¿verdad?, Loida, y su madre Eunice, y había aprendido de su mentor, de su padre espiritual, Pablo, ¿verdad? Y ahora esta carta entonces es un ruego de Pablo hacia Timoteo de que se mantenga fiel en la palabra del Señor. Entonces vemos pues en esto que leímos del 14 al 17, describe una gran arma para un pastor, ¿verdad? Da muchas herramientas, ¿verdad?, para que pueda un pastor como Timoteo para poder luchar contra el enemigo. Tenía muchos retos, había muchas dificultades en esta iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y pues el Pablo le transmite estas palabras del Señor y le recuerda que de la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, ¿verdad?, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación, ¿verdad? Entonces vemos pues, por tanto, toda la Escritura, le dice, ¿verdad? En el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda esta palabra que está aquí, le dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Significa que estos hombres que el Señor usó, 40 escritores aproximadamente, en un periodo de 1400 años, toda esta palabra fue soplada, fue transmitida por el Señor. Por eso es que Pablo le recuerda que toda esta escritura fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y que es útil para enseñar, para exhortar, para corregir al rebaño, ¿verdad? Y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que nos dice el 15, ¿verdad? También verá que las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y este es el consejo entonces, a mantenerse fiel, a perseverar en la palabra del Señor, a pesar de que en ese momento había movimientos de falsos maestros y de muchos otros retos que Timoteo, pastor joven, tenía que enfrentar, ¿verdad? Y tenía que estar fiel. Por eso esta carta es un ruego a mantenerse fiel al Señor, ¿verdad? Entonces, esta escritura ayuda a preparar a los pastores para enseñar, para reprender, para corregir y para capacitar a la iglesia, ¿verdad? Estas palabras entonces que Pablo transmite a Timoteo es con ese objetivo de darle estas herramientas, ¿verdad? Para que pueda él capacitar, para que pueda corregir, para que pueda reprender y sobre todo para que pueda enseñar esta palabra del Señor. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda esta escritura, como decimos, es inspirada por Dios. Estos hombres que escribieron la palabra fueron inspirados por Dios y, como decimos, fueron aproximadamente 40 escritores. Algunos no se conocieron, fueron diferentes tiempos. Decimos un periodo de 1400 años, ¿verdad? Pero esta palabra, esta escritura es inspirada por Dios. Dice también en Efesios 6:17 que la Biblia es la espada del Espíritu Santo y es una de nuestras armas principales para la obra del ministerio. Efesios 6:17. Vamos a buscarlo, ¿verdad? Efesios 6:17 dice así la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la espada del Espíritu Santo y es una de nuestras armas principales para la obra del ministerio. Por eso es que Pablo también en esta carta a los Efesios le tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una herramienta principal entonces, ¿verdad?, para la obra del ministerio. La parte esencial de esta carta, que está compuesta de 3 llamados principales, ¿verdad?, es la fidelidad. Esa es la parte esencial de esta carta que escribe Pablo a Timoteo. Es un llamado, el llamado principal a la fidelidad. Mantente fiel, ¿verdad? Que se mantenga fiel Timoteo al llamado que el Señor hizo. Por eso le dice, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, ¿verdad? La fe que habitó primero en tu abuelita y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces el llamado esencial de esta carta es a la fidelidad, ¿verdad? Mantente fiel a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas. El llamado es: Timoteo, mantente fiel. Esta carta pastoral dirigida a Timoteo, pero también dirigida a la congregación que él estaba pastoreando. Entonces es un llamado a esto, a ser fiel, ¿verdad? A no perder el mapa, a seguir el mapa trazado, la ruta que el Señor le había enseñado a través de la palabra del Señor, porque era segura, ¿verdad? Porque era una escritura, una palabra que era esta escritura era inspirada por Dios, era la palabra de Dios. Así que también, ¿verdad?, me llama la atención este texto también en Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad?
porque caminamos en un mundo de oscuridad, pero podemos caminar a la luz de la palabra de Dios. Cada persona tiene que usar la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante, para que pueda ver su camino y discernir lo que en ello hay, ¿verdad? También en este Salmo 119, 105 nos invita a ir a la palabra, ¿verdad? A buscar de la palabra del Señor, porque es luz, porque es guía, ¿verdad? Estaba leyendo una historia de un joven viajero, ¿verdad? Que tenía, para llegar a la gran ciudad, tenía que atravesar un desierto grande y peligroso. Muchos eran los que acudían al sabio, ¿verdad? Un hombre anciano del pueblo, el cual proveía de un mapa. Él conocía el desierto, ¿verdad? Muy bien. En el pueblo se decía que muchos jóvenes se habían ido por su propia cuenta. Nunca supieron de ellos, ¿verdad? Entonces este joven, sabiendo esto, visitó al sabio y le dijo: yo quiero llegar a la gran ciudad, quiero hacer mi vida, quiero prosperar, quiero hacer muchas cosas. Entonces el sabio le dijo: bueno, está bien, si has venido aquí, te voy a dar el mapa, el cual es seguro, ¿verdad? Para que vos podás llegar a tu destino sano y salvo. En este mapa te voy a enseñar los oasis, te voy a enseñar los lugares de descanso, también te voy a marcar los lugares peligrosos, ¿verdad? Va a haber un momento, vas a caminar como 100 kilómetros, vas a encontrar un oasis si seguís la dirección por donde el sol viene, ¿verdad? Y le dio todas las instrucciones y le dio el mapa. El muchacho había recorrido casi 150 kilómetros siguiendo el mapa, pero ya a esa distancia dijo: pues sí, voy bien, yo creo que no necesito del mapa, y lo guardó en su mochila. Kilómetros adelante se dio cuenta de que estaba perdido, ¿verdad? Estaba perdido y ya estaba con sed y ya casi por morir, y recordó el mapa, lo volvió a sacar y se volvió a ubicar, ¿verdad? Unos días después llegó al destino que él estaba buscando, la gran ciudad, ¿verdad? Entonces la Biblia es nuestro mapa, ¿verdad? La Biblia es nuestro mapa, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le recuerda esas palabras, ¿verdad? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra del Señor nos guía, como dice también el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es nuestro mapa, ¿verdad? Si nosotros lo seguimos, si nosotros nos dejamos guiar, ¿verdad? Por la Biblia, como decimos también el principio bautista, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Pero si nosotros somos cristianos y no seguimos, ¿verdad?, lo que la palabra dice, nuestro mapa trazado, ¿verdad?, nos dice por dónde ir, por dónde llegar, ¿verdad? Hoy con la tecnología nosotros podemos disfrutar de muchos beneficios, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, el mapa Waze, ¿verdad? Los que conducimos, en ese mapa le ponemos el destino, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Por ejemplo, hace poco tuvimos la experiencia de ir a Río San Juan, jamás había ido a Río San Juan. Le puse el mapa, ¿verdad? Y me fue guiando y me llevó ese mapa, ¿verdad? Me fue indicando dónde coge, para dónde agarrar, ¿verdad? Para llegar a Río San Juan. Fueron un viaje de casi 6 horas. ¿Verdad? Entonces en esos mapas usted le puede poner la dirección, el destino, y él le va guiando, le va diciendo, ¿verdad? Es un mapa increíble. Te avisa, tal vez el conductor anterior pasó y vio que había un hoyo, y él le apunta que hay un hoyo. Más adelante hay un vehículo detenido, y ahí te va marcando y te va avisando. Más adelante hay un hoyo, adelante hay un vehículo detenido, y más adelante hay un retén policial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese mapa va guiando y te lleva a ese destino? Entonces, la Biblia es nuestro mejor mapa, ¿verdad? Nos va, porque nos guía, porque como lo dice este Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El predicador Charles Spurgeon decía: la cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección, ¿verdad? La cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. Y es lo que Pablo trataba de decirle a Timoteo, ¿verdad? Mantente en la palabra, ¿verdad? Porque toda esta escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para exhortarnos,
para corregirnos, para instruirnos, ¿verdad? Si nosotros seguimos esa palabra, si Timoteo tú sigues esta palabra, entonces vas a ir por el camino correcto y vas a llegar a la meta deseada. La palabra del Señor es eso para nosotros, un mapa que nos guíe, un mapa que nos enseña por dónde ir y por dónde no ir, no como ese joven, ¿verdad?, que iba en el desierto, olvidó el mapa, dijo no lo necesito y se metió a problemas, volvió a retomar el mapa y llegó a su destino. Y es lo que la palabra del Señor hace con cada uno de nosotros. Caminamos en un mundo de oscuridad, pero podemos caminar a la luz de la palabra de Dios. Cada persona tiene que usar la palabra de Dios de manera personal. Nos invita a tener un tiempo de lectura de la palabra del Señor. Por la mañana escuchábamos a nuestro hermano Tomasito cómo él ha invertido tiempo en un plan de estudio de la Biblia. Tiene un plan de estudio para leerla en un año, ¿verdad? Y hay muchos planes hoy en día, ¿verdad?, para leer la palabra del Señor de manera personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que tener un plan de lectura de la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces, también Matthew Henry escribió lo siguiente: la palabra de Dios es la carta de amor que nuestro Padre Celestial nos ha escrito. Él decía esto sobre lo que era la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios es la carta de amor que nuestro Padre Celestial nos ha escrito. Hermanos, en esta palabra, ¿verdad?, encontramos guía, encontramos enseñanza, encontramos dirección, encontramos consejo para ser buen padre, encontramos consejo para ser buenos hijos, para ser buenos misioneros del Señor, ¿verdad?, buenos siervos del Señor y tantas otras cosas, ¿verdad? La Biblia nos enseña nuestros errores, pero también nos enseña a corregirlos. Así que en esta mañana, ¿verdad?, quiere el Señor que nosotros podamos, ¿verdad?, también esta carta, aplicar esta carta que Pablo le escribe con mucho amor a Timoteo para enseñarle, ¿verdad?, para ayudarlo en su ministerio, para ayudarlo en su vida, ¿verdad? Pero por obra del Espíritu Santo, esta carta que estaba dirigida a Timoteo, también por obra del Espíritu Santo nos llega a nosotros y también nos exhorta, ¿verdad?, a que nosotros hagamos lo mismo, que pongamos la palabra del Señor, ¿verdad?, por nuestra guía, que podamos ser instruidos, que todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, sea para honrar y glorificar al Señor y sea dirigido por el Señor, ¿verdad? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿verdad? Que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y recordándole esto a Timoteo, recuerda que toda esta Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta palabra del Señor nos capacita, nos enseña, a fin de que cada uno de nosotros estemos, ¿verdad?, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, para servir al Señor, para servir a nuestro prójimo, para servir en el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Quiere entonces el Señor, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pongamos la Biblia como nuestra guía, ¿verdad?, nuestro mapa a seguir, ¿verdad?, nuestro mapa de instrucciones en donde nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Quiera pues el Señor bendecirnos en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos confiar, ¿verdad?, en las promesas del Señor, en todo lo que el Señor nos ha dejado aquí, en esta palabra, ¿verdad?, que todo, ahí encontramos consuelo, encontramos ayuda en tiempo de aflicción, ¿verdad?, y ahí está todo lo que el Señor ha puesto para que nosotros podamos ser como ese hombre que dice Pablo, ¿verdad?, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Damos gracias al Señor por su palabra, por 456 años en que fue traducida a nuestro idioma, ¿verdad? Y hoy en día encontramos otras tantas versiones, ¿verdad?, que nos ayudan a entenderla mejor, pero sobre todo que hay tantas versiones que nos facilitan la lectura y la comprensión, pero que también nosotros podamos apartar un tiempo para leer esta palabra, ¿verdad?, para que ella nos guíe,
para que ella nos capacite, para que ella nos enseñe, para que ella nos corrija, ¿verdad? En esta mañana, hermano, que el Señor nos bendiga y damos honra y gloria a su nombre. Gracias por su palabra que nos ha dejado, en la cual nosotros podemos aprender cada día. Que el Señor nos bendiga a todos en esta hermosa mañana. Amén y amén.